Bendiciones, bonita familia de la página Nunca Te Rindas. Te saludamos desde la Ciudad de México. Te saluda tu amigo el pastor Isaac López. Bendecimos a cada uno de ustedes. Muchas gracias a los hermanos que nos han dado un donativo. Muchas gracias a los hermanos que nos han dado una ofrenda. Hay hermanos que nos han hablado, que han sentido en su corazón bendecirnos para que nosotros sigamos predicando, sigamos subiendo los temas y todo. Que Dios bendiga su vida. Gracias a los hermanos que nos han bendecido. Sé que esto es de Dios. Tenemos 2 años y medio en donde Dios ha tocado el corazón de la gente y seguimos compartiendo, seguimos enseñando, seguimos subiendo los temas, seguimos predicando y con gusto lo hacemos. Le damos la gloria a Dios porque Él es el que mueve y toca los corazones. Él es el que pone los medios y todo. Por eso siempre te voy a decir que hasta aquí la dehesa de Jehová nos ha ayudado, nos ha sostenido y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y muchas gracias por los hermanos que han sentido darnos bendecirnos con un donativo, con una ofrenda y todo. Que Dios se los multiplique al 100 por 1. Y gracias a eso nosotros seguimos compartiendo, seguimos enseñando y todo. Entonces, sin más preámbulo, quiero hablarte de la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces nuestra sabiduría está fundada. Nosotros reconocemos que la sabiduría, la ciencia, la omnisciencia, la inteligencia y todo viene de Dios. Arrojamos nuestras coronas, reconocemos que de Él viene todo, que Él le ha placido equiparnos, bendecirnos, y gracias a eso nosotros estamos compartiendo y estamos enseñando lo que es la palabra de Dios y bendecimos el pueblo de Dios. Entonces, déjame decirte, quiero compartirte y quiero decirte que cuando lo apostólico y lo profético no gobierna bien y todo, a veces mucha gente no sabe cómo servir a Dios. Tienen buenas intenciones, son emocionalistas, se quieren ir ¿cómo te diré?, a la sierra, a distintos lugares a predicar, pero no tienen un discernimiento bien, no están bien sanados, no están bien paternizados, no hay un buen conocimiento, pero tienen la idea de ir. No es malo, pero a veces cuando hay prueba y lucha no saben cómo servir a Dios. Hay iglesias tradicionales, hay iglesias muy religiosas, pero no hay orden, no hay respeto, no hay una dirección, no hay una revelación, hay un sintetismo, todo revuelto. Todo es religiosidad, pero todo revuelto. Todo es evangelismo, pero todo revuelto. Entonces, cuando no gobierna bien lo apostólico y lo profético, todo lo confunden, todo revuelto, hay mucha competitividad, todos quieren ser capitanes, nadie quiere ser soldado, y pasan tantas cosas. Entonces nosotros tenemos que pedirle: Señor, danos sabiduría, danos ciencia, háblanos a través de la conciencia, para que nosotros podamos entender los planes y los propósitos de lo que Dios tiene para la vida de nosotros. Entonces nosotros desatamos los dones que se activen a través del poder del Espíritu Santo, que se revele a la vida de nosotros lo apostólico, que traiga la revelación de la escuela del Espíritu Santo, la enseñanza. Tú eres el que nos enseña, Señor Espíritu Santo, tú eres el que capacitas, tú eres el que nos enseña lo espiritual a nuestro espíritu. Nos trae la revelación. La sabiduría es revelada por el Espíritu Santo a nosotros, para que nosotros conozcamos cara a cara quién es nuestro Dios y nosotros podamos conocer a quién estamos sirviendo. Cuando Dios te trae la revelación, tenemos que enseñar la revelación. El Espíritu Santo todo lo va a enseñar. Todo nos lo enseña, la revelación. Entonces te trae todo lo oculto para ayudar al pueblo de Dios. Si no tenemos la revelación, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber a dónde vamos, a dónde estoy. Tenemos que saber que la provisión depende de Dios.
de Él viene todo. Es Dios la provisión de la sabiduría, de lo que Dios nos da para las familias, para los hijos, para las iglesias, cómo nos estructura. Necesitamos la sabiduría de Dios diario. Si no hay sabiduría, no lo hacen todo en su fuerza. Todo lo quieren hacer como ellos creen conveniente, pero no piden la guianza ni la dirección. Muchos se mueven por información, otros se mueven por sentimiento, pero no es así. Hay muchos que se mueven por información, hay un conocimiento extrasensorial, que ese conocimiento tú lo puedes adquirir metiéndote en la computadora, leyendo libros, leyendo, ¿cómo te diré?, diccionarios, enciclopedias y libros, y es un conocimiento extrasensorial porque eso es bueno y aprendes, pero hay otro conocimiento y otra revelación que eso te lo da el Espíritu Santo directo a tu espíritu, y Él te va a mostrar y te va a revelar, como en el Antiguo Testamento le revelaba también a los profetas de Dios y todo. Entonces, a veces todos quieren hacer cosas, pero a veces todo revuelto, pero no tienen la guianza de la dirección del poder del Espíritu Santo. Necesitamos el pan de la revelación cada día. No podemos nosotros movernos por nosotros en nuestra propia fuerza, porque no nos cansamos, nos agotamos. Necesitamos el reino. Entonces que venga lo apostólico, lo profético, que traiga la revelación, que nos dé la sabiduría en cada situación. Espíritu Santo, guíame, dirígeme, tráeme el reino divino, tráeme la revelación. ¿Cómo voy a enfrentar? Como una iglesia hemos pasado tribulaciones y hemos pasado persecución como iglesia, hemos sido perseguidos, hemos pasado tribulaciones, hemos pasado luchas, nos hemos enfrentado a retos, a desafíos y a tantas cosas. Ya, por favor, apunta con más calma ahí en tu casa. Puedes leer estas citas que te voy a dar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 4. Son los 7 tiempos de las iglesias. Lo que ha pasado en la iglesia y lo que está sucediendo. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Entonces, vamos a ver, como número 1, vamos a ver lo que es Éfeso. Es el primer periodo de la iglesia apostólica. Jesús vino cuando nació. Entonces Jesús vino y cuando nació vino el reino y empezó lo apostólico. Las características de la iglesia apostólica checaban quién es apóstol en los principios y quién no es apóstol. Muchos dicen, pero la iglesia que recibió la revelación pura, entonces la iglesia está recibiendo la revelación pura de lo que es lo apostólico, lo profético. Después de Cristo hubo 100 años y no hubo mucha actividad apostólica, hubo un oscurantismo y todo. Dicen, por eso es que dice que la gente, que ya los apóstoles y los profetas ya no existen por ese oscurantismo. Cuando se establece Jerusalén, no querían salir hasta que llegase lo apostólico y lo profético, y allí salió el evangelio. No es solo para los judíos, es para todos el evangelio, el llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Tuvieron que pasar 13 años y esto vino a ser la obra de Dios en la iglesia apostólica y profética. Como iglesia apostólica no debemos caer en el afán, debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Apasionanos, Señor, cada día. Queremos ganar almas, queremos llevar tu evangelio, queremos compartir, queremos prepararnos, queremos capacitarnos. Revélanos cada día más que venga de ti. Necesitamos un equilibrio diario, necesitamos orar. No podemos estar encerrados en la iglesia, no podemos estar encerrados en 4 paredes. Necesitamos salir, perderle el miedo a las 4 paredes. Necesitamos ir por el prójimo. ¿Cuánta gente se está perdiendo? ¿Cuánta gente se está muriendo? Y nadie es capaz de ir y predicarles el evangelio y hablarles de Dios. Por eso los efesios se afanaron. Su deseo fue evangelizar. Todo lo conquistaron. Hubo un crecimiento divino. Nosotros debemos buscar la revelación, la palabra, que es lo apostólico. No perder el equilibrio. Tiene que haber una búsqueda. Tiene que haber una búsqueda de todo esto. Entonces nosotros debemos buscar la revelación de la palabra, esto es lo apostólico. No debemos perder el equilibrio de la búsqueda, la explicación. Entonces ahí tiene que haber un desarrollo de los dones, de los frutos, del ministerio. No perder de vista el evangelismo. Muchas iglesias
no tienen la visión apostólica ni tienen una visión de evangelismo, cómo evangelizar. Y por eso pierden la visión, se cansan. Tenemos que tener un gobierno apostólico y profético para poder continuar, para poder avanzar, para poder seguir y todo. La salvación es por nuestro Señor Jesucristo. Proteger la doctrina santa. Tenemos que tener cuidado con la revelación. Hay iglesias que no tienen revelación. Pura religiosidad, pura tradición y todo. Está el pastor, está con sus 2 diáconos y sus 3 monaguillos. El pastor es el que abre el servicio, el pastor es el que canta 3 coritos, canta 2 himnos del leminario, el pastor es el que da el testimonio, el pastor es el que predica y el pastor es el que recoge la ofrenda, es el pastor orquesta y todo. La salvación es por nuestro Señor Jesucristo, que todos nosotros como iglesia tiene que venir la revelación hacia nosotros. ¿Cuánta gente se ha alejado del ministerio porque no ha habido quien los guíe, quien los dirija? En los momentos de prueba, en los momentos de lucha se pierden porque no saben cuál es el siguiente paso, no tienen la revelación de Dios y la gente se cansa, por eso se van. Tenemos que cuidar la doctrina de la palabra, someterlo todo a lo apostólico. Tiene que haber un diseño apostólico, la doctrina del reino, que era lo apostólico. Tiene que haber un evangelismo, lo profético. Tenemos que tener nosotros un equilibrio. La Biblia hay que estudiarla, pero ganar almas. Sí, estudiamos, leemos la Biblia, nos metemos en línea, pero hay que ganar almas. El plan es darle el mensaje a todo el mundo, porque de tal manera Dios al mundo amó. Por eso vino la persecución. Satanás se levanta y empieza a perseguir en Egipto, empieza a perseguir en China, empieza a perseguir a los cristianos en Yemen, en otros lugares, en Centroamérica. Entonces Satanás se levanta, los enemigos se levantan para que no compartas el evangelio. Reconocemos en las catacumbas cuando los echaban a los leones. En ese tiempo era debajo de la tierra, había iglesias en las cuevas y todo, y se identificaban con un pescado de madera y eso les decía que eran cristianos. Y ahí en las catacumbas, a su manera, ellos alababan a Dios, pero cuando los descubrían, los llevaban al Coliseo y les ponían la piel de la oveja y dejaban a los leones sin alimento, sin tragar unos días para que despertara el aroma con solo oler la piel del animal. Y cuando los cristianos eran echados al Coliseo, los leones saltaban y los destrozaban en pleno aire. Pero a mí lo que me llama la atención, que los cristianos del tiempo de la historia de la iglesia, los que estaban ahí en las catacumbas, al ver la muerte de cerca, no dejaban de alabar y de darle la gloria a Dios. No dejaban de exaltar, veían la muerte de cerca y alababan a Dios. Veían que los cristianos, sus compañeros eran echados y no dejaban de darle la gloria a Dios. Y hoy la gente no quiere ir a la iglesia, no quiere tomar un estudio porque le duelen los callos. Entonces, recordemos en las catacumbas cómo los echaban a los leones y morían, pero ellos no dejaban de alabar a Dios. Preferían dar su vida por el evangelio. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Esmirna, las características es la persecución. Hay hermanos que lo dan todo por el evangelio. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice la palabra de Dios: no temas, porque alguno de ustedes va a ser echado a la cárcel durante 10 días, pero séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces Dios nos está llamando a nosotros a ser fieles. Fieles, te piden fidelidad en el matrimonio, te piden fidelidad en la escuela, te piden fidelidad en el trabajo, te piden fidelidad en donde tú estás. Entonces Dios quiere fidelidad. Dice, séme fiel. Está pasando lucha, está pasando pruebas, están pasando circunstancias, pero nosotros tenemos que ser fieles. Tenemos que seguir creyéndole a nuestro Padre, que a pesar de todo lo que está pasando, seguimos creyendo en Él. Entonces, en el tiempo de la prueba, de la lucha, la iglesia era perseguida. Entonces, si la iglesia no tiene la pasión de hablar la palabra, de ganar gente, entonces el diablo lo aprovecha. Y viene la persecución. Los que ya murieron por causa del evangelio son los primeros que van a resucitar.
son los primeros que van a resucitar primero. Entonces en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de los tiempos cuando eran echados a los leones, Dios se agradaba porque entre más los echaban, más se convertía la gente. Hoy, con todo lo que pasó, más gente busca de Dios. Estamos en los tiempos en donde la gente tiene comezón en los oídos de oír la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir por las almas y todo. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Entonces, Constantino tuvo una revelación a donde le abría las puertas al evangelio. Después de ser la iglesia perseguida, la iglesia del reino, cuando murieron los apóstoles, ya no hubo quien viera por el evangelio sano. Hubo un oscurantismo. Entonces el cristianismo se mezcló. Entonces hubo hechiceros que se metieron y se decían ser cristianos, hubo brujos, hubo una iglesia imperial romana, se mezcló con mucho. Hubo un tiempo de oscurantismo, más de 500 años sin revelación, sin que hubiera revelación sobre la iglesia y todo. Una doctrina contaminada, ya no había gobierno. Entonces ahí nace el papado y ellos querían gobernar. Y el papado siempre nos ha querido gobernar. Antes querían enseñar en las escuelas, por eso dicen que las escuelas son laicas. Siempre ellos pensaban que ellos eran los apóstoles, el papá, pues hubo un oscurantismo en ese tiempo. Entonces quería gobernar el mundo. Entonces en Apocalipsis, ahí la cita que te di de Apocalipsis capítulo 12 al versículo 17, ahí habla de Balaam. Se alquilaba por dinero, pero era pura hechicería, era doctrina de los nicolaitas, era hechicería, había fornicación. La iglesia de Pérgamo se descompuso tremendamente. Entonces la otra es Tiatira, la iglesia medieval. En el momento de la iglesia se contaminó, vino un oscurantismo de más de 100 años. Lo peor, sin revelación, sin dirección. ¿Te imaginas una iglesia sin revelación, sin dirección, y hacen las cosas en su fuerza? Por eso acaban agotados, sin revelación. En Apocalipsis 2:18, la línea no era bien gobernada por los profetas, era gobernada por Jerusalén, y en Jerusalén estaba Jezabel, que era hechicera. Manejaba la iglesia como quería Jezabel, porque no había gobierno apostólico, había pura manipulación. Y mucha gente dice, mejor vámonos. Mucha gente cuando está creciendo no te dejan crecer. Hay mucha manipulación y todo. Al oír otra gente que situaciones que está pasando, que quiere tener paz y todo, unos te dicen, únete a los optimistas. Otros te dicen, oye a Cornejo, oye lo que dice, sus poemas, sus libros y todo. Pura superación personal. Pero no hay nada de guerra espiritual, nada de sanidad interior, no hay nada de revelación y todo. Únete a los optimistas, pura oscuridad, pura emoción en la mente. Piensan que hacen la obra de Dios, pero no es cierto. No hay una revelación apostólica. Lo jezabélico, la idolatría, trae oscuridad. Si no hay lo apostólico, si no hay los profetas, se pierde todo. Por eso se levantó tremendas catedrales en la iglesia y la gente dice que Dios está ahí. Entonces otra gente pinta los cuadros de Dios, le pintan los ojos azules, de color violeta y todo, pero la Biblia dice que los ojos de Jesús son como llamas de fuego. Si no hay apóstoles y profetas, están perdidos. Porque todo lo hacen en su carne, todo es competitividad, todo es competencia y todo. Y lo más triste es que no permiten que las mujeres prediquen, que se paren en el púlpito y todo. La iglesia de la Reforma de Sardis, Dios empieza a levantar apóstoles. Lutero, Dios le revela la salvación. Entonces él se da cuenta de los errores que había. Entonces en el tiempo de Lutero, los que querían ir con el Papa tenían que subir hincado casi 2 pisos porque el Papa les estaba vendiendo el cielo por pedazos. Y se da cuenta en Romanos capítulo 1, versículo 8, Lutero, que no era así. No era así.
no es por obras ni es por el purgatorio. Y mucha gente dice que en el purgatorio, cuando estaba el ladrón y el asesino a un lado de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, le dijo al ladrón: Señor, acuérdate de nosotros cuando estés en el paraíso. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Vete al purgatorio y ahí te alcanzo? No, le dijo: de cierto os digo que estarás conmigo. Ni tampoco el vender las liturgias, que cuando entra el dinero a las arcas, que se van a salvar. Esto es tremendo, esto es religiosidad. Pero Dios nunca nos deja. Entonces tiene que tener una reforma de lo apostólico, de lo profético que quiere revelar a tu vida para que tú y yo salgamos de todo ese oscurantismo. En la iglesia de Sardis, Dios levanta apóstoles para que hablaran, para que sean santos y los llevaran a otras naciones, y empieza la restauración también de la alabanza. Todo en aquel tiempo era, yo me acuerdo que era un órgano, una batería, una guitarra, empezaban en las iglesias cristianas y todo lo veían satánico, todo era malo. Llevabas un político a la iglesia, era satánico, todo lo veían mal, pura religiosidad, todo era pecado. Vino la restauración, también los dones de lenguas. Entonces en la iglesia de Filadelfia Dios se empezó a restaurar. Pensaron que tenían la patente de Dios, que nada más les iba Dios a revelar a ellos. Estaban a un paso de la eternidad, pero Dios no hace excepción de personas. A todo mundo nos revela y nos muestra. Llega la iglesia moderna, llega la iglesia de la Odisea, la iglesia que ni fría ni caliente. Empiezan a construir su propio reino y no reconocen lo apostólico. Hay consejos que te da un político y todo lo hacen por votación. En las iglesias, en vez de ponerse a orar que van a levantar un líder, lo hacen por votación. A ver, ¿quién está de acuerdo que él sea el nuevo pastor, que él sea el nuevo ujier? Y es por votación. Y el que tenga más votos lo van a poner como líder, pero el hombre pone y el hombre quita. Nunca ora, nunca pide en la dirección de Dios, si es de Dios o no. Por eso es tan difícil la unidad. Cada quien jala agua para su molino. No reconocen lo apostólico, no reconocen lo profético, una transacción sobre la iglesia. Muchas iglesias apoyan a políticos, reciben dinero de los políticos y luego se corrompen. El último periodo de los primeros 500 años de la iglesia fueron buenos. Estamos en el siglo XXI, ahorita Dios está preparando este último mover de lo que Dios va a hacer, de lo apostólico y profético. Que no se pierda la esencia de muchas cosas. A veces se tienen que dar, a veces no hay milagros, no hay prodigios, hay mucha contaminación, mucha competitividad y todo. Jesucristo trajo el reino. Tenemos que tener una revelación muy importante de la verdadera casa de Dios. Entonces en el libro de Hechos, capítulo 7, una cronología que Dios nos revela, y revela a Esteban una revelación fuerte. Esteban ni siquiera era apóstol, eran hombres llenos del Espíritu Santo que entregaban su vida. Era un diseño original en la casa. Él fue el primer mártir. Nosotros estamos llenos de su gloria y la casa Dios nos manda a restaurar. Entonces el enemigo lo que quiere es hacerte caer, que tú falles, que no salgas adelante. Entonces la presencia a veces cae en la iglesia, la presencia de Dios cae en el tabernáculo, la presencia de Dios, el diseño de Dios, la shekinah de Dios. Cuando cae su presencia, cuando baja, empezamos a buscar una casa. David había derramado mucha sangre. Entonces el edificio no se le permitió el construirlo. Entonces Dios buscó a alguien que hiciera el tabernáculo y fue su hijo Salomón. Entonces vino el rey Ciro. A mí lo que me llama la atención cuando Dios llama al rey Ciro antes del libro de Esdras y de Nehemías. Entonces el rey Ciro no era judío y lo lleva, siendo un extranjero, lo lleva a gobernar a los judíos. Entonces el rey Ciro fue el que restauró. También fue Nehemías y Esdras, los profetas que anunciaban que venía la restauración, que iba a venir Dios a restaurar a los judíos.
y pensaban que iba a restaurar el edificio. Vino a restaurar el templo viviente que somos nosotros, el templo viviente que es Dios. Empezó a hacer nuestro Señor Jesucristo milagros y a restaurar. Juan el Bautista fue a Jesús. El templo se restauró y se restaura la profecía. Jesús se levantó a sus 12 apóstoles, que apóstol significa enviado. Entonces levanta a 12 apóstoles con una enseñanza apostólica. En el aposento alto hubo 120 personas. Y le dice, no se muevan hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y vino el fuego, y vinieron lenguas de fuego y empezaron a hablar nuevas lenguas. Y todo. El problema es con la gente religiosa. Que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, que no puedes hablar lenguas, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede pararse ahí en el púlpito, en el lugar santo. Gente religiosa. Entonces adoraban en la iglesia. Hay iglesias, hay iglesias como católicas y todo, que pensaban que con pararse en la iglesia ya eran salvos. Ya sé, mucho cristiano ya aceptó a Dios, pero nunca hizo por leer la Biblia, por orar, por superarse, por tomar estudio, por ir y prepararse y capacitarse. Estamos esperando el último mover de la unción que será establecida en la iglesia gloriosa. Dios va a hacer algo fuerte en México. México cubrirá naciones. Entonces, Dios nos está preparando y nos está hablando para que nosotros estemos trabajando con el pueblo de Dios. Nosotros como Iglesia Shekinah estamos cubriendo familias, seguimos cubriendo familias, seguimos trabajando con familias, en casas y todo. Tiene que haber un avivamiento, una transformación para este último tiempo del nuevo orden, de una reforma de lo que Dios va a traer para un cambio. Entonces tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Guíame, dirígeme, cómo enfrento esta situación, qué hago en esta lucha, qué hago con esto que está pasando. Sé tú, de ti mana la sabiduría, de ti mana la gracia, de ti mana todo. Dinos cómo, Padre, cómo edificar estas familias, danos las llaves de su corazón para trabajar con estas familias que han sido dañadas, han sido lastimadas, han sido heridas, han sido corridos de la iglesia, han sido menospreciados, los han puesto como el hazmerreír de todos y los han exhibido públicamente. O tal vez contaron algo a alguien que era de confianza y él lo divulgó en la iglesia y al otro día lo subieron en la primer plana del periódico. Con ese tipo de gente estamos trabajando para que Dios los restaure, para que ellos puedan desarrollar su ministerio y puedan seguir adelante y podamos continuar en el camino de Dios. Por eso he ahí lo importante de pedirle la sabiduría y estar bajo un orden apostólico y profético. Pastora Susana, te bendigo a los hermanos que nos están viendo, a todos y cada uno de ustedes los bendecimos. Shalom, pueblo de Dios, seguimos en contacto, cuídense mucho. Podemos decir que hasta aquí la diestra de Jehová nos ha ayudado, nos ha sostenido, y hasta aquí la misericordia de Dios ha sido con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, una vez más de compartir y de enseñarle a tu pueblo. Shalom, pueblo de Dios, cuídense mucho, bendiciones. Pastora, que Dios me les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos en contacto. Bendiciones y shalom.